Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar y vamos a trabajar un tema tan interesante como es la globalización. Evidentemente, en los anteriores vídeos hemos trabajado procesos básicamente internos del ser, pero evidentemente, y como todos sabéis, nosotros estamos en una realidad, en un conjunto, y este conjunto evidentemente nos condiciona. Actualmente vivimos un proceso tan interesante y con tantas expectativas como es la globalización. Este es un nuevo fenómeno mundial, puesto que hace 50 años era impensable que yo, a través de esta grabación de este vídeo, colgándolo en una plataforma como YouTube, este vídeo pudiera ser visto alrededor del mundo, o temas como Facebook o WhatsApp que permiten una interacción a nivel mundial casi instantánea. Esos procesos, hace relativamente poco, eran impensables, y estos conllevan toda una nueva percepción de la realidad, toda una nueva concepción de ella, y han sido gracias, evidentemente, a un importante desarrollo tecnológico. Este desarrollo tan poderoso ha comportado a la sociedad cosas muy buenas, como las que acabo de mencionar, tan buenas que incluso modifican la realidad mundial, pero evidentemente también han comportado todo un seguido de cosas muy negativas, puesto que cualquier herramienta, sea cual fuere, cuanto más poderosa y más poder de cambio, evidentemente tiene su dualidad. Eso sucede con todo. El lado malo de este importante desarrollo tecnológico es la afectación negativa que ha tenido sobre los individuos, sobre todo en procesos de estrés, puesto que a través del principio de que el tiempo es oro, y como consecuencia de este principio se han producido estos grandes avances tecnológicos, puesto que ellos en el fondo lo que pretendían era agilizar el trabajo, puesto que si por ejemplo una gestoría hace 30 años era capaz de llevar la documentación y todos los trabajos a nivel de gestoría de 20 empresas, ahora esa misma gestoría, a través de los avances tecnológicos que ha habido, desarrollos de ordenadores y de sus programas, fax, etc., puede llevar la contabilidad de, por ejemplo, 1000 empresas. Evidentemente esto implica una retribución económica, puesto que si antes solo era capaz de llevar 10 y ahora soy capaz de llevar 1000, evidentemente eso implica un aumento proporcional de la capacidad de ingresos. Este ha sido básicamente el desarrollo tecnológico que se ha producido, lo que pasa que evidentemente se ha producido también un desarrollo paralelo que, sin ningún tipo de voluntad, pues casi siempre ha habido un trasfondo económico, ha producido una nueva percepción de la realidad a través de esta globalización. No en vano nos encontramos en un proceso muy interesante, puesto
que ya no somos tan manipulables. Es decir, en el momento en que yo puedo conversar a tiempo real con alguien que está en Argentina y con alguien que está en Canadá y al mismo tiempo con alguien que está en Alemania y que está en Corea del Sur y que está en Tailandia, y soy capaz de realizar un intercambio de opiniones, dejo de ser hasta cierto punto influenciable y manipulable por las fuerzas que nos dirigen. Puesto que con anterioridad se utilizaba el miedo, aún así aún se sigue utilizando, por ejemplo, en el principio y el concepto de terroristas. Como decía, ya no soy tan manipulable, puesto que yo puedo intercambiar opiniones y sé de la naturaleza de determinadas personas, determinados grupos sociales en otros países. Y a mí ahora no me pueden venir y decir, es que en Alemania son, es que en Tailandia. Ya tengo yo un criterio personal, puesto que conozco gente de allí y ya no me dejo llevar por las impresiones que estos grupos y esos poderes quieren plasmar sobre mí. Eso hace que yo sea un ser más íntegro, más independiente y menos manipulable. Y evidentemente esto al poder le es un problema. La hegemonización mundial implica, por primera vez quizá en la historia o la historia conocida, la concepción del hombre como ser mundial, como ser global, como unidad. El principio de raza, el principio de frontera, el principio de cultura, evidentemente aunque respetable, se desvanece, teniendo la concepción y el principio de que todos somos uno. Eso es la primera vez en la historia que sucede. Y eso evidentemente otorga un gran poder al hombre como individuo, puesto que si yo soy capaz de organizarme y de organizar, puesto que este poder no puede tocar, aunque eso no significa que no quiera, no puede tocar todos los ámbitos en los que yo me muevo, todas las relaciones que yo tengo, toda la información que entra a través de estas tecnologías en mí, yo puedo averiguar a través de estos canales si aquello que me dicen es cierto o no. Y yo tengo un poder como individuo a actuar sobre determinados grupos, sobre todo empresariales, si veo, considero que su actitud no es correcta. Ahora explicaremos exactamente qué implica, qué significa y qué conlleva esta actuación. A través de esta nueva percepción que nos ha ofrecido la tecnología de globalización, empezamos a entender qué es realmente el mundo, qué es realmente la Tierra, que es nuestra casa, que si más no es nuestro hogar en esta expresión material que mantenemos en esta dimensión localizada en este planeta, y ello conlleva una responsabilidad, una percepción de que
todo aquello que nosotros realizamos, todos esos actos que nosotros realizamos a diario, tienen una afectación directa sobre este mundo, puesto que al ser redondo, al ser esférico, nada sale de él. La contaminación que se produce en una ciudad no se desvanece, sencillamente se traslada. O se desintegra, pero estar sigue estando. Si sumamos, sencillamente es eso, son sumas que se mantienen dentro de esta esfera, no desaparecen. Esto debe conllevar un principio, como ya he dicho, de responsabilidad, puesto que todo está unido, todo está en contacto, nada está aislado. Y cualquier cosa que sucede y suceda en el otro extremo del mundo, en las antípodas, como se dice, tarde o temprano nos afectará. Hay que ser muy consciente en ese principio. Esta globalización, como ya he comentado, ha aportado una apertura de la mente y el desvanecimiento de muchos miedos y temores que con anterioridad nos eran inculcados con mucha facilidad a través de los medios de información, a través de todo este sistema que nos dice cómo debemos de ser y que evidentemente también nos dice cómo son los demás. Mantenerse alejado de esos principios acostumbra a conllevar una propia estigmatización de la propia sociedad hacia el individuo, puesto que si tú no te comportas como nosotros esperamos, y ese esperamos casi siempre es a través de unas directrices que otros dicen cómo deben ser, si tú no te comportas como nosotros, automáticamente eres diferente y dejas de formar parte del grupo y te mantendremos al margen. Esta percepción global libera hasta cierto punto al individuo de esos principios saca el velo bajo el cual nosotros estábamos inmersos para tener una percepción más clara de la realidad y de los procesos que en ella se producen, puesto que observaremos cómo actitudes que aquí son plenamente normales y son plenamente cotidianas, en otros países son actitudes muy extrañas e incluso poco recomendables, al igual que al revés. Actitudes que en esos países son perfectamente normales y cotidianas, aquí son extrañas. Por ejemplo, pondré una muestra muy sencilla. En Marruecos, para poner un lugar donde la gente acostumbra siempre a tener una reacción extraña con respecto a los marroquíes y al mundo musulmán en general, es muy típico ver por la calle a los hombres agarrados de la mano o yendo incluso del brazo. Esta actitud es una muestra de afecto hacia un familiar o un muy buen amigo. Esta actitud en nuestra sociedad, y yo soy de Barcelona, de España, evidentemente entre los hombres no se ve ni es concebida. Solo los hombres de condición homosexual, gays, mantienen en la actualidad esta actitud en la calle y en sitios públicos.
pero nunca aquí dos hombres, por ser amigos, irían de la mano por la calle o abrazados. Y allí, en cambio, es una actitud plenamente normal, plenamente reconocida, y no hay ningún tipo de prejuicio hacia ella. La globalización permite observar cómo somos y observar cómo son, ampliándonos y entendiendo que si nosotros somos como somos es porque nos han dicho que así es como debemos de ser. La magia y la grandeza de la globalización es justamente permitirnos abrirnos y entender todos estos procesos, puesto que estos procesos no son solo externos, sino también son internos. A nivel emocional, por ejemplo, en los países asiáticos, dar muestras de afecto o exteriorizar emociones no está bien visto socialmente. Inversamente, en los países latinoamericanos, las muestras emocionales a veces parece que cuanto más exageradas, más aceptadas son. Puesto que si yo te quiero mucho, mi muestra de amor o mi enfado, si por ejemplo me has engañado, tiene que ser proporcional a ese amor que yo siento por ti. E inversamente, en los países asiáticos eso no sucede. Cualquier muestra emocional se considera un síntoma de, no exactamente de debilidad, pero sí una falta de respeto hacia los demás. E incluso, por ejemplo, mucha gente, cuando ve imágenes de los japoneses o de los chinos que se mueven por urbes, por sitios, y llevan una mascarilla, acostumbran a pensar que esa mascarilla la llevan por problemas de contaminación o por problemas víricos, es decir, no desean respirar el aire que respiran los demás. Pero generalmente esa mascarilla la llevan porque ese individuo está enfermo y lo que no quiere es contagiar a los demás. Quizá está resfriado, quizá tiene dolor de garganta y lleva una mascarilla con y para el respeto de los demás. La globalización, como ya he comentado, permite entender esos principios y permite ver cada persona, cada individuo de las diferentes ciudades, de los diferentes países, sus actitudes, sus reacciones, y poco a poco nos vamos hegemonizando. Esa palabra es muy importante. A mí personalmente me parece fantástico ir en un tren y observar con atención que en el mismo vagón donde yo viajo hay 10 o 15 personas de nacionalidades diferentes. Eso, desde mi perspectiva, es increíble. No ha sucedido nunca a lo largo de la historia, y repito, a lo largo de la historia conocida. Es un gran paso. Y como se dijo, un gran paso para el hombre, un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso. Nos estamos fusionando entre nosotros. Nos estamos hegemonizando y eso es muy interesante, puesto que de aquí empiezan a salir unos nuevos principios, unos nuevos conceptos muy profundos y muy necesarios. De la misma forma, la globalización permite ver otros fenómenos como por ejemplo son la monopolización empresarial, como grandes grupos empresariales se extienden y se expanden alrededor del mundo ofreciendo básicamente el mismo servicio. Y ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel televisivo,
muchas series, programas de entretenimiento, fuentes de información televisiva son los mismos, las mismas productoras o el mismo formato que se distribuyen alrededor del mundo, y no es extraño que yo esté viendo un programa o una serie que al mismo tiempo alguien está viendo en la India, o que está viendo en Gran Bretaña, en Canadá, en Alaska, en Tailandia, donde sea. Esos grupos empresariales, evidentemente, a través de su extensión, lo que hacen es hegemonizar la sociedad, puesto que si una serie se pone de moda en un país o es una serie muy famosa, a través de ella se distribuyen todo un seguido de principios, como por ejemplo pueden ser la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de concebir las cosas. Las modas no dejan de ser eso. Si empezamos a observar pues con atención, observaremos cómo en nuestro alrededor aparecen todo un seguido de empresas que están también en estos países y que funcionan de una forma muy parecida. Estas empresas son lo que en el mundo espiritual se conocen como corporaciones. Grandes empresas, grandes grupos económicos que invierten alrededor del mundo y dictaminan todo un seguido de comportamientos, como por ejemplo puede ser en McDonald's, la Coca-Cola, marcan unas tendencias y hegemonizan el comportamiento de las personas a través de unos intereses económicos que ellas tienen. Evidentemente, hay otras empresas a nivel médico, de laboratorios médicos, a nivel de distribución de carburante, etcétera, que mantienen unas actitudes que debemos observar con atención, puesto que a través de la globalización nosotros empezamos a tener un poder, el ser como individuo empieza a tener un poder muy interesante, y es el poder de saber qué está haciendo esa empresa, se actúa y se comporta de una forma adecuada a unos principios que nosotros consideramos importantes, y a través de la valoración que nosotros hacemos de esos comportamientos podemos actuar sobre ella. Puesto que esas empresas, la mayoría se basan en adquirir y obtener beneficios económicos. Y algunas de ellas mantienen actitudes que no son demasiado loables. Por ejemplo, aquí ahora en el Mediterráneo están haciendo todo un seguido de prospecciones petrolíferas que están dañando seriamente el fondo marino, básicamente porque se están realizando a través de una especie de ondas sónicas que contaminan acústicamente gran parte del fondo marino, evidentemente dañando a gran parte de los seres que en ella habitan, porque los ensordecen o porque determinados animales que utilizan sistemas de comunicación sonoros o de localización sonoros, como por ejemplo son los mamíferos, como los delfines, ballenas, etc., se ven perturbados profundamente por estas actitudes.
y esos comportamientos empresariales que lo único que pretenden es adquirir un beneficio y no importa a costa de qué. Aquí es donde nosotros como individuos debemos empezar a decidir y actuar en consonancia y en consecuencia a esas actitudes. Si un grupo empresarial no se comporta y no actúa como nosotros deseamos, debemos actuar y comportarnos como ellos no desean que lo hagamos. Es decir, si un grupo petrolífero daña el sistema donde yo vivo o daña el sistema donde viven otras personas, en otros lugares, en otros países, yo debo actuar y debo tomar una actitud de responsabilidad dañándola a ella también. Y evidentemente estas empresas no tienen mayor punto débil que el punto económico, puesto que su creación es para obtener beneficios. Si nosotros como seres les hacemos saber que su actitud nos desagrada y los dañamos económicamente, quizá se replanteen su forma de hacer las cosas y procuren más por la concepción y la percepción de lo que hacen con respecto al hombre, puesto que ahora se verán sometidas a la voluntad del ser humano. Y no como está sucediendo últimamente, que esas empresas someten al hombre. Eso es otro principio interesante de la globalización. El hombre ha creado un sistema que muy lejos de beneficiarlo, lo está perjudicando. Y eso es una contradicción sobre sí misma, puesto que crear un sistema que nos perjudica como seres va en contra del propio principio de la creación de ese sistema. Evidentemente todo lo que ha sucedido hasta ahora también nos ha ofrecido cosas buenas y evidentemente hemos llegado, por ejemplo, a un avance tecnológico tan importante como es todo el tema de Internet, que nos ha ofrecido otras importantes visiones, como ya hemos comentado, de la realidad y de la percepción del mundo. Y eso significa pues que ha habido también cosas buenas, pero nos tenemos que empezar a replantear qué es lo que deseamos para nuestro futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, y empezar a decidir como individuos qué empresas y qué grupos favorecemos y a cuáles perjudicamos, puesto que lo podemos hacer, ¿eh? Somos más importantes de lo que realmente nos creemos. Como sucede con las células cancerígenas, no podemos permitirnos el lujo de dejar que estas prosperen dentro de nuestro organismo, puesto que nos acabarán dañando. Hay que evitar su división, puesto que una célula cancerígena es una célula generalmente que sufre una ligera mutación interna. La mayoría de células tienen un sistema que cuando sufren estas mutaciones se autodestruyen, se eliminan o son eliminadas. La mayoría de células cancerígenas, ese sistema de autodestrucción se les
les desaparece y se empiezan a multiplicar, produciendo células que, muy lejos de beneficiarnos, están construyendo un tejido deteriorado, y eso evidentemente nos está perjudicando. Ellas siguen en su función, pero de una forma no correcta, y evidentemente eso nos daña. La mayoría de células cancerígenas funcionan así, y por eso hay que eliminarlas. La quimioterapia pretende eso, la radioterapia, etc. Pretenden eliminar todo este conjunto de células. Y evidentemente, con posterioridad a un cierto periodo de años, generalmente son 5, se volverá a observar si realmente estas células han desaparecido completamente, o si se han regenerado. Podemos ver el principio empresarial, puesto que como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Las empresas funcionan de una forma también parecida. Si nosotros favorecemos que una empresa que mantiene unas actitudes y unos valores que no son correctos prospere, nos dañamos, puesto que nos acabará dañando. Y hay que tener en cuenta aquí que hay que ver más allá del propio producto, del propio coste del producto, puesto que una empresa igual nos ofrece un producto muy barato, pero que este producto daña gravemente, o la producción de este producto daña gravemente el medio ambiente. Quizá por eso es más barato que otros. Estas cosas debemos empezar a tener la responsabilidad de valorarlas, y quizá nos interesa más no comprar ese producto y comprar otro parecido que sea más caro, pero que procure más por unos principios que a mí me benefician y que benefician nuestro entorno. Debemos saber y debemos ser conocedores de que hay empresas que realizan investigaciones no tanto por el bien de la empresa, no tanto por el bien del hombre, sino para, una vez hecho un descubrimiento, patentarlo y bloquearlo. Eso significa que ese descubrimiento no puede ser utilizado por ninguna otra empresa, sea de la índole que sea. A mí quizás no me importará tanto si el descubrimiento es una base química que no me aporte directamente ningún beneficio, quizás un nuevo tipo de plástico más resistente, pero quizás sí que pueda haber descubrimientos que el hecho de no aportarlos a la sociedad le causan un gran prejuicio, como por ejemplo es el hecho de que pueda haber motores que funcionen con aire o que funcionen con agua. Evidentemente hay todo un seguido de grupos empresariales que están detrás de las patentes de estos productos, y que, porque tienen intereses económicos, no dejan que esas patentes salgan a la luz, las compran, las retienen, las compran si evidentemente las ha descubierto otro individuo o un particular, y las retienen para obligar a la sociedad a funcionar a través de unos principios que a ellos les interesa, porque a mí me interesa que compres mi petróleo, no me interesa que tu coche funcione con agua de lluvia. Debemos saber y debemos buscar y averiguar también quiénes son esas empresas, y evidentemente perjudicarlas económicamente para que realmente
se repiense en su actitud e incluso desde aquí, desde mi casa, desde ese pequeño hogar, mencionaría y diría que hay patentes que son un grave prejuicio a la humanidad y que ninguna empresa ni ningún sector económico tiene derecho sobre ellas, puesto que benefician al conjunto humano, benefician al medio ambiente y benefician al entorno. Sacar un motor de un vehículo que se alimenta de agua, comportaría la desaparición de gran parte de la polución del mundo, provocaría una disminución de los costes de la producción energética y del transporte, implicaría una disminución importante, por ejemplo, del sonido, puesto que los motores de petróleo, de gasolina y de gasoil son motores de explosión, por eso hacen el ruido que hacen. Y todo un seguido de etcéteras, con lo cual ese descubrimiento y ese producto debería estar protegido porque beneficia en gran medida a la humanidad. Ninguna empresa ni ningún sector económico tiene derecho sobre algo tan importante para el conjunto humano. Hay que entender y tener claro que los principios que se forman dentro de un individuo suceden de la misma forma externamente. Es decir, la sociedad y la humanidad no dejan de ser un ser vivo que tiene una actitud. Y al igual que si nosotros mantenemos actitudes incorrectas, desproporcionadas, no coherentes, si eso mismo sucede a nivel global, lamentablemente sufriremos unas consecuencias. Y aquí la importancia de empezar también a tomar conciencia de todo lo que nos rodea, tomar conciencia del poder de nuestras actitudes y de nuestras decisiones, puesto que lamentablemente, si no lo hacemos, acabaremos sufriéndolo. Como ya he comentado, igual que un ser, un individuo, que ante su familia, ante su casa, su mujer, sus hijos, no se comporta de la forma correcta y adecuada y mantiene actitudes desajustadas, poco emocionales, basadas en intereses, y a ese individuo sufrirá unas consecuencias. A nosotros, como ser global, nos sucederá exactamente lo mismo. Y por ello hay que empezar a tomar conciencia sobre lo que puede comportar no preocuparse sobre estas empresas y sus actitudes y sus decisiones, puesto que ello nos acabará perjudicando a la larga. Como ya habíamos comentado en vídeos anteriores, nosotros hemos venido a esta dimensión material para evolucionar, para volvernos seres más complejos, y evidentemente debemos de transcurrir por todo un seguido de etapas complejas, pero estas etapas se pueden evitar si tomamos las actitudes correctas.
Evidentemente volvemos otra vez al principio del amor. Esas actitudes nos evitarán muchos problemas y empezar a tomar decisiones con anterioridad a que vengan los problemas nos permitirá amortiguarlos e incluso trascenderlos sin grandes perjuicios ni grandes dolores y penas. El hombre desde hace mucho ha querido tener y tiene. La máxima expresión de nuestra sociedad actual son los grandes centros comerciales en los que en ellos el hombre ve realizado su máximo sueño de tenerlo todo de todos lados y tenerlo a mano. Evidentemente tiene que pagar un precio por ello, y evidentemente este precio tiene sus consecuencias. Como ya dijimos, de la dimensión que nosotros provenimos, la dimensión energética, nosotros formamos parte íntegra de un estado que podríamos denominar conciencia global superior, que es, como ya habíamos comentado también en el tema del libre albedrío, a través de la cual nosotros nos iremos reubicando a través de las reencarnaciones para ir aprendiendo determinados procesos que nos interesan. Pero recordemos que esos procesos están integrados en un conjunto, en armonía con todo ese conjunto, y que ese conjunto era como un fluir de un río que bajaba por una montaña, puesto que todo está conectado con el todo, todos funcionamos en forma grupal, nadie está aislado. Y evidentemente, como parte de un grupo, nosotros tenemos un crecimiento individual, pero también tenemos un crecimiento grupal. He aquí la importancia de empezar a concienciar también a los otros individuos sobre la necesidad de tomar decisiones con respecto a determinados acontecimientos, determinadas actitudes empresariales sobre todo, puesto que ellas nos marcan en gran medida, y empezar a tocarlas nosotros en la medida que nosotros podemos hacerlo, para intentar que esos grupos, esos seres inanimados que lo único que procuran y pretenden es obtener beneficio económico y no les importa ni a costa ni a razón de qué ni de quién, puesto que su única intención es obtener beneficio, y si para ello, y no exagero cuando digo eso, si para ello pudieran coger a niños de 10 años y esclavizarlos, no tengáis ninguna duda de que lo harían, puesto que se trata de reducir costes para obtener el máximo beneficio, y esos principios ya se pueden ver y se ven en determinadas industrias chinas, que por eso justamente son capaces de proporcionarnos productos tan baratos, pero evidentemente ese bajo coste tiene unas
relaciones tienen unas consecuencias detrás, nada es gratis. Evidentemente esas consecuencias son humanas, puesto que la mayor mano de obra en un producto, muy pocos productos son producidos íntegramente por máquinas, muy poquitos, la mayoría son producidos a través de manufacturación humana, y ello implica, evidentemente, que esas empresas explotan, denigran, deterioran, estigmatizan a esos seres con tal de obtener un beneficio. Y evidentemente eso también nos sucede a nosotros cuando formamos parte de estos grupos inanimados. Debemos, pues, actuar en consecuencia a lo que nos ofrecen, a lo que son, a lo que responden. Y les enseñaremos aquello que nosotros queremos. Si mantenemos una actitud indiferente, evidentemente esa falta de respeto, como comentábamos en su momento, con talar árboles que tienen 1000 años, contaminar mares, ríos, sin ningún tipo de escrúpulo ni indiferencia. Y siempre recordemos que es para conseguir beneficios económicos, puesto que quien tira un producto contaminante en un río es porque no quiere procesarlo, porque no quiere gastarse ese dinero en procesarlo, porque quizás es muy caro. Es más fácil desprenderse de él en un río aunque contamine todo el río, pero yo el beneficio económico lo obtengo. Hay que empezar a actuar pues contra estas empresas, esos grupos empresariales, estas corporaciones. Y hay que mirarlas atentamente, con mucha atención, y decidir si nosotros queremos formar parte de ellas, queremos que se enriquezcan a nuestra costa o no. Eso es una decisión que debemos de empezar a tomar, lo que podríamos denominar la conciencia del consumidor, pues que nosotros tenemos, como ya he comentado, un relativo poder en decidir qué es aquello que queremos y qué es aquello que nos beneficia. Como comenté con anterioridad, nosotros formamos parte de una conciencia global superior y evidentemente debemos de pasar y transcurrir por todo un seguido de aprendizajes. Independientemente de nuestros aprendizajes individuales, estamos sumergidos en un conjunto de aprendizajes globales que tienen una trascendencia mayor, puesto que nosotros funcionamos y trabajamos por el bien del grupo. La experiencia es global y el bien grupal está por encima del bien individual. Evidentemente eso implica que hay aprendizajes que deben realizarse de forma grupal. Y evidentemente, como ya he comentado, si el hombre ha querido tener, ha tenido, y evidentemente ese tener le ha demostrado y le ha enseñado que no le aporta la felicidad que él esperaba ni que él concebía que podría tener, con el acto de tener, valga la redundancia, ahora debemos empezar a caminar hacia el principio tan importante que es el del desapego. Eso no implica dejarlo todo, abandonarlo todo, no es eso. Implica empezar a entender que el tener no aporta felicidad, que lo que hay que hacer es tener con medida, tener con responsabilidad y empezar evidentemente a crecer de forma interna, puesto que la felicidad es un estado interno, no es un estado externo, no se nos puede dar externamente. Evidentemente mi hija me puede ofrecer una sonrisa, pero yo tengo que ser capaz de sentirla, y ese sentimiento, esa emoción,
me creará un estado de felicidad. Si yo soy una piedra, aunque mi hija me sonría, la emoción no me traspasará, no me absorberá, sencillamente rebotará en mí y no la sentiré. Debemos, pues, empezar a iniciar el camino hacia el desapego. Deberíamos empezar a observar quiénes son esas macroempresas y empezar a abandonar el uso que nosotros hacemos de ellas. Empezar a potenciar el uso y la frecuencia de, por ejemplo, nuestras fruterías cercanas alrededor de casa, igualmente las carnicerías para los que coman carne, todo el pequeño comercio regido por personas particulares que tienen su negocio, puesto que ellos procurarán más por nuestro bien que esos grandes grupos empresariales que lo único que pretenden es obtener beneficio sin importarles a costa de qué ni de quién. Incluso daría el consejo a los jóvenes que actualmente se sienten tan abandonados y tan desilusionados con esta realidad que viven, puesto que les habían dicho que si estudiaban mucho tendrían un futuro prometedor, y eso no ha sido así, puesto que hoy en día tener estudios ya no implica vivir mejor que otros. El mercado está saturado de gente con estudios y hay universitarios que están en sitios, en una portería, barriendo las calles, sirviendo copas en un bar. A esta juventud mi consejo es que miren a su interior, qué es lo que desean aprender, y que fomentaran e iniciaran el camino hacia, aunque parezca extraño, hacia todas las ramas de la artesanía que antiguamente eran tan preciadas, puesto que ser artesano implica todo un seguido de conocimientos y todo un seguido de trabajos para mejorar técnicas, para conocer los productos, y que lamentablemente en nuestra actual sociedad todo eso ha desaparecido, se han perdido todas esas tradiciones artesanales, y creo profundamente de que hay que recuperarlas, no para recuperar lo que ya había, sino para hacer una mezcla entre lo que ya había y hay y sacar algo completamente nuevo. Pero evidentemente, previo a sacar eso nuevo, habrá que recuperar todo ese saber que se ha abandonado y se ha perdido. Porque evidentemente un artesano no puede competir contra una gran empresa manufacturera. Pero evidentemente las cosas que hace un artesano no las puede hacer esta empresa. Y hay que recuperar esos conocimientos, esos valores, esos saberes y esa profundidad en el trabajo y en la materia. Esas empresas de las cuales hablamos, estas grandes corporaciones, evidentemente, no ofrecen ningún tipo de estímulo a sus empleados, puesto que no les interesa. No ofrecen ningún tipo de estímulo a las personas que ahí trabajan, puesto que son simples peones, que hoy están, mañana no están, no importan. Y se trata de construir un sistema que funcione sobre sí mismo
sin que el individuo como tal sea importante, es sustituible, no es imprescindible. Y eso evidentemente crea un desaliento, porque el hombre tiene una actitud siempre de querer saber, de querer aprender, y cuando uno se ve sumergido en un proceso donde no es nadie, sencillamente pierde gran parte de su naturaleza. Para estar en una puerta y decir buenos días, buenas tardes a todo el mundo que va entrando, el hombre, el ser, se ve completamente anulado. Es una máquina que evidentemente tiene apariencia humana, pero esos sistemas buscan justamente eso, una máquina. Ni siquiera les importa si tú estás bien, estás mal, si estás muchas horas de pie o sentado, si a ti te complace hacer eso o no. Con lo cual debemos retroceder, debemos empezar a buscar otra vez toda esa artesanía, todo eso que había antes, para recuperar todo un seguido de estímulos, todo un seguido de inquietudes, todo un seguido de saberes, y empezar a fusionarlos con toda la tecnología que hay en la actualidad para empezar a sacar todo un conjunto de productos que seguramente nos mostrarán cosas muy interesantes. La globalización, pues, es un gran paso, es una importante toma de conciencia. La hegemonización humana es muy importante, muy interesante, pero evidentemente también, si no somos capaces de decidir de forma adecuada y precisa, las consecuencias lamentablemente serán mucho mayores. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Espero que haya sido interesante, que hayamos podido hacer algunas reflexiones profundas, y seguiremos con más. Volveremos a sumergirnos otra vez en breve en el interior del individuo, puesto que era necesario ahora exteriorizar algunos principios que nos rodean, visualizarlos, y en breve nos volvemos a ver. Un saludo, un abrazo, nos vemos pronto.